Continuamos con nuestro programa. Bienvenidos. Estamos a gustísimo en Su Mundo Mujer, como todos los viernes. Y el día de hoy, bueno, estamos de manteles largos. Tenemos con nosotros a un gran invitado. Está con nosotros el doctor Benito Sánchez Lamas, oncólogo. La palabra oncólogo pesa un chorro, doctor Benito. Así mucho. Es. El hablar de cáncer es hablar de palabras mayores. Sí. Sin ninguna duda, pero me gustaría justo iniciar esta charla diciendo que tenemos que borrar de nuestra mente esta idea de cáncer es igual a muerte. Esto es falso. Sí, ¿no? hay que aplaudirlo. No es así. Y creo que con buena información, con diagnósticos oportunos y tratamientos cada vez más especializados, podemos ganar esta batalla. La batalla. Sí, es una batalla. Sin duda. Y es una batalla que compete a todo el mundo, no solo a quien padece la enfermedad, sino a la familia, a la sociedad, a las propias autoridades sanitarias, ¿no? Todos tenemos que estar involucrados, es una lucha frontal y la única manera de ganarla es luchando todos. Claro, y sí se ocupa la familia que apoye. Sin ninguna duda. Esta enfermedad, yo siempre digo, mira, el cáncer es una enfermedad social, porque involucra de manera directa e indirecta a la familia, a los amigos. Y se requiere siempre de este apoyo fundamental. El 50% de la curación, sin ninguna duda, está en la mente. Claro. En ser positivos, en pensar que se puede realmente atacar la enfermedad. Doctor Benito Sánchez, ¿por qué da cáncer? Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son como las causas principales, pero me gustaría iniciar definiendo la palabra cáncer, ¿no? A veces muy bien, perfecto. La escuchamos y no sabemos exactamente qué es. De manera muy simple, porque bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición muy elegante, pero de manera muy simple diremos que el cáncer es un crecimiento de células desordenadas que tienen una capacidad de invadir y de transformarse. Tienen un potencial replicativo ilimitado. Pero siempre para que se lleve a cabo esta transformación, necesita una célula normal transformarse en una célula maligna. Hay un cambio de ADN. Así es. Y este fenómeno, esta transformación, pues es un modelo complejo que ha sido ya estudiado y le llamamos así, modelo de transformación. Una célula normal se convierte en una célula maligna. Ahora sí, ¿cuáles son las causas que pueden hacer que las células normales se transformen en maligna? Podríamos hablar de factores de riesgo y subclasificarlos. A grandes rasgos podríamos decir, mira, hay factores ambientales, ¿sí? Los ambientales, por supuesto, la contaminación, sí, que tiene que ver con la contaminación del ambiente, pero también, por ejemplo, de los ríos, que terminan contaminando los mantos freáticos y que después, a lo mejor, los alimentos obtenidos del mar pueden estar contaminados, ¿no? El agua que tomamos puede estar contaminada. Entonces, es un punto... No lo podemos nosotros saber. No, es un punto muy importante y también estamos involucrados todos, no solo las autoridades. No, todos, todos contaminamos, no nomás las autoridades contaminan, todos tiramos basura en la calle. Es una labor que compete a todo el mundo. Si no afinamos nuestros coches. Exacto, todos estos factores van sumando. A mí me gusta pensar siempre que justo los factores de riesgo son sumativos. Entonces tenemos los ambientales por un lado, tenemos también los factores familiares. Y aquí decimos, bueno, cuando yo tengo a un familiar directo con cáncer, evidentemente hay un riesgo mayor sin que esto signifique que voy a padecer la enfermedad. Pero vamos sumando factores. Los factores laborales. Y aquí es exposición, por ejemplo, a solventes, ¿no? A pinturas, a asbestos. Esta gente que trabaja en industrias y que están en contacto con este tipo de sustancias tienen que tener cuidados especiales. Entonces ahí también las industrias deben saber que hay ciertos riesgos específicos. Los mineros, por ejemplo, los mineros terminan desarrollando cáncer pulmonar, mesoteliomas. Entonces
Estas exposiciones laborales también juegan un rol muy importante. Las personas que están en contacto a las radiaciones también. Por supuesto, la radiación es un factor muy importante. Y otro grupo de factores de riesgos, pues es el relacionado con el estilo de vida. Ahí es donde quiero poner yo el punto, porque son los que podemos modificar. Los factores relacionados con el estilo de vida tiene que ver, por ejemplo, con el tabaquismo. Claro, las personas que fumamos. El tabaquismo es responsable del 30% de todos los tumores. ¿Del 30%? 30% de todos los tumores están directamente relacionados con el tabaco, entonces es algo en lo que podemos incidir. Claro. La obesidad. Y la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué la obesidad tiene que ver con la génesis de los tumores? Bueno, porque sabemos que los pacientes con sobrepeso tienen alteraciones en sus glándulas, se producen más hormonas y hay tumores que están directamente relacionados con la producción de hormonas, supuesto, ¿no? Por ejemplo, próstata en los hombres, mama en las mujeres, endometrio en las mujeres. Entonces, la obesidad sí tiene un riesgo incrementado en cierto tipo de tumores. Comemos y no hacemos ejercicio. Por supuesto. La otra es la dieta. O sea, la dieta, las dietas ricas en grasas, pobres en fibra, tienen que ver directamente con la génesis de tumores gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos lo que ocurre en China, en Japón, que consumen un gran contenido de sustancias nitrogenadas también, pues tienen otro tipo de tumores. O sea, sí hay cuestiones. Pero hay elevado nivel de personas con cáncer, ¿verdad? Sí, sobre todo de colon y de estómago. Sí. Pero comen muchas cosas ahumadas. Esto contiene nitrosaminas. Las nitrosaminas también están presentes en los productos enlatados. Se utilizan, por ejemplo, como conservadores. Y es mejor irnos al mercado. Siempre va a ser mejor los productos naturales, ¿no? Cuando uno vas al mercado de abastos y le preguntas, bueno, pero ¿por qué el sabor es totalmente distinto, no? Porque no está en una lata. Porque no está en una lata, porque no tienen tantos conservadores. Normalmente los obtienes directamente pues de los productores, ¿no? Entonces, creo que los factores relacionados con el estilo de vida son muy importantes. El ejercicio. Cada vez somos más sedentarios. Hoy ves a los niños, ves a los jóvenes siempre pegados a un celular, a una tableta, a un celular, a los videojuegos. Yo se los castigo a mis hijos. Por supuesto, porque ya ahora no salen a jugar con la pelota, ya no hacemos actividad física. Todos esos factores relacionados con el estilo de vida sí podemos modificarlos, ¿no? Por eso es que ha aumentado el cáncer. Sin ninguna duda, la incidencia se ha incrementado. Por nuestro estilo de vida. Y esto tiene que ver con el estilo de vida. A mí me parece que estamos pagando el precio de la vida moderna, ¿no? O sea, la tecnología y los avances incluso en la producción de alimentos ayudan, por supuesto, a producir más. Pero sabores más exquisitos y tenemos más riesgos también. Estamos pagando justo. Sí es un costo muy alto el que estamos pagando. Sin ninguna duda. Fíjese nada más, llegar a pensar en que eso nos puede estar pasando por vivir mejor en nuestra vida, ¿verdad? Claro, también es importante mencionar que el cáncer es una enfermedad relacionada al envejecimiento. Si nosotros vemos lo que ocurría hace 50 años, donde la esperanza de vida no llegaba a los 50 años, y ahora nuestra esperanza de vida ronda los 78, 80 años, pues estamos viendo enfermedades que no veíamos, no llegábamos a ellas, ¿no? Porque no llegaban las personas a esa edad. Sí, así es. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. De veras que es de lujo este programa. Gracias por estar, al doctor Benito Sánchez. Y seguimos, no se separen de su radio. Ahorita continuamos con su programa. Continuamos en su programa en Mundo Mujer. Gracias por estar con nosotros. A las personas que recién nos están sintonizando, muchas gracias. Estamos de lujo platicando con el doctor Benito Sánchez Lamas, oncólogo. Nos está platicando, muchísimas cosas del cáncer. ¿Cómo no tenerle miedo al cáncer, verdad? Pero nuestra vida nos está así como sorteando acerca del cáncer. Y platicar de qué es esta enfermedad que cada vez es más curable. Porque antes decíamos, es cáncer y se va a morir. Ahora no, ahora hay bastantes posibilidades, muchísimas, no sé si el 50% de posibilidad de sanar así una persona que tenga el cáncer. No sé cuál sea el porcentaje de las personas que se logran salvar. Mira, Tania, hay datos interesantísimos, ¿no? Y me gustaría solamente
recalcar cómo con conocimiento podemos llegar a tratar mejor estas enfermedades. En el año 2010, el 4 de febrero, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, la Organización Mundial de la Salud da una noticia que desde mi perspectiva es escalofriante. En ese momento dicen, hoy en día se mueren más pacientes por cáncer en el mundo que por cualquier otra enfermedad. Ay, claro que pega. Una tendencia que se venía ya observando, pero que se esperaba que se alcanzara para el año 2030. Prácticamente 20 años antes la alcanzamos, ¿no? Y esto nos debe llevar a una reflexión y también a tomar acciones directas importantes. Se estiman más o menos entre 12 millones a 12 millones y medio de casos nuevos de cáncer en el mundo. Esto es un verdadero problema de salud pública. Claro. Y mira, recientemente, a principios de febrero de este año, en el periódico El País, publican una nota súper interesante. Este artículo decía, hoy en día se curan más pacientes de cáncer en el mundo. Bendito Dios. Sin embargo, decía, esto ocurre en los países ricos. E incluso utilizan una palabra, una analogía para decir que hay una oncoplutocracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el poder en manos de la gente del dinero. Cuando yo veo esta noticia que está basada en una publicación de Lancet, una revista con mucho prestigio en medicina, es un estudio epidemiológico de 37 millones de pacientes que padecieron cáncer a lo largo de 20 años en más de 70 países. Lo que analizaron es cómo les iba si un paciente era diagnosticado con ciertos tumores y vivía en el Ecuador, si vivía en El Salvador, si vivía en México, si vivía en Estados Unidos o en Finlandia. Bueno, los datos que arroja todo esto son realmente dramáticos. ¿El de Finlandia se salvaba? Evidentemente dicen, si le toca vivir en el Ecuador, tiene un 30% de probabilidad de estar vivo a los 5 años. Si está en México, un 45%. Si está en Estados Unidos, dependiendo pues el estado, un 60%. Pero si está en Finlandia, 80% de probabilidad, ¿no? Y entonces esto nos lleva a reflexionar qué está ocurriendo. Y cuando analizas, a ver, ¿cuáles han sido los verdaderos factores que han impactado en mejorar la supervivencia en pacientes con cáncer? Básicamente hablamos de dos. Programas de detección oportuna, ¿sí? Y tratamientos novedosos. Y eso explica por qué nosotros no hemos alcanzado estas metas, porque nuestros programas de detección oportuna están limitados, ineficaces. ¿Sí? Primero, porque no hay la capacidad para tener una cobertura general, pero dos, porque no hemos entendido que la cultura de prevención es muy importante y esa nos toca a cada uno de nosotros. Dentro de nuestra familia, ¿sí? Claro. Y el segundo factor que es la inclusión de nuevas drogas a nuestros sistemas de salud, pues es muy compleja porque evidentemente son drogas muy caras, pero también tendría que hacerse un programa para poder permitir que todo paciente diagnosticado con una de estas enfermedades pueda ser tratado de la mejor manera, ¿no? Sí, pero vivimos en países en donde lamentablemente la distribución de la riqueza es inapropiada. Así es. En donde el INE le dio millones y millones a las campañas publicitarias en lugar de habérsela dado a las instituciones de salud para que se mejoren los enfermos. Tristemente eso nos pasa. El dinero se va a otros lados. A causas perdidas cuando podríamos... Realmente hay hospitales que no tienen estos medicamentos para salvar a las personas que somos lo más importante. Y bueno, está demostradísimo. Por ejemplo, los países escandinavos dicen, nosotros tenemos muy claro que prevenir es más barato. Claro. Y además más eficaz. Entonces, nosotros insistimos siempre que cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de su salud. Y estarse checando. Claro, si sabemos que hay programas de detección oportuna muy claros. Y voy a poner el ejemplo clásico que es en el cáncer de mama, porque es el tumor más frecuente en la mujer. A partir de los 40 años, una mamografía. El Papa Nicolau para el cáncer cérvico-uterino, ¿no? La detección del antígeno prostático y una revisión para cáncer de próstata. Estas cosas que realmente impactan en disminuir la mortalidad por estas enfermedades, tienen que volverse de verdad programas prioritarios. Entonces, es una manera de frontalmente tratar estas enfermedades. Sí, y es real lo que usted nos está diciendo, frontalmente, darle la cara al problema. Claro, yo creo que a veces tratamos de evitar la información. Todavía
hasta la fecha llegan los familiares de un paciente y nos dicen, no le diga qué tiene a mi mamá, ¿no? Y nosotros pensamos que el paciente tiene el derecho y la obligación también de saber qué tiene y de saber cómo va a combatir esta enfermedad, y sus decisiones. Entonces, creo que esta idea cultural de tapar los problemas finalmente no dan resultado. Lo que tenemos que hacer es hablar de los problemas, afrontarlos y entonces podremos tratarlos de mejor forma. Bueno, quiero aplaudirle así, de que estoy encantada de estos comentarios que nos está haciendo. Los comparto, doctor. Es una manera de poder, pues, ayudarnos a salir adelante. Pero todavía me encuentro señoras de 50, 55 años que dicen, nunca me he hecho una mamografía. Por supuesto. Tienen vida sexual activa, nunca han ido a hacerse un papá Nicolau. Entonces, cuando tiene un problema, pues realmente el problema ya llegó a cosas mayores y nos encontramos jóvenes que dicen, pues mi mamá se murió a los 50, 55 años por un cáncer de matriz. Así es, demasiados tabúes todavía existen, ¿no? Que nos hacen no acudir de manera preventiva. El caballero, ¿no? ¿Cómo va a ir al examen de próstata? Sí, claro, es todo un tema de tabú, pero finalmente sabemos que estos programas tienen un impacto favorable. Y es increíble que con toda esta información que hay sobre cáncer de mama, sobre cáncer de próstata, sobre cáncer cérvico-uterino, las mujeres cuando tú las interrogas, o sea, no acuden. Y yo hice un experimento muy interesante cuando con los alumnos de especialidad les preguntas a las mujeres, oye, ¿y tú te haces tu Papa Nicolau? Y voltean así como viéndote de manera extraña y te dicen, no. Y yo decía, oye, si nosotros somos quienes tenemos que dar la información, somos portadores de estos programas y no lo practicamos con el ejemplo, es muy complicado, claro, ¿no? Entonces eso nos hace entender por qué la población no acude a estos programas. Entonces creo que el mensaje más importante de esto debe ser, debemos hacernos responsables, tenemos que explorarnos las mamas, tenemos que hacernos nuestra mamografía, tenemos que hacer nuestro Papa Nicolau, el acudir al médico tiene que ser un tema preventivo. Es como cuando tú llevas tu auto a afinar. Es exactamente lo mismo. Claro, lo comparto. Fíjate, por ejemplo, curioso, me voy a remitir de nuevo a los países escandinavos. En los países escandinavos, a partir de los 18 años, hay un programa muy bien estructurado. Te van a hablar por teléfono y te van a decir, Tania, el día 3 de mayo te toca tu mamografía y tu Papa Nicolau. Y tú ni siquiera te vas a cuestionar no hacerlo. ¿No? Porque es parte de esta rutina, es parte de esta cultura y ellos con esto han demostrado que impactan de manera favorable a estas enfermedades. Y como te mencionaba hace un rato, es más barato. O sea, es más barato prevenir. Claro, hacer un examen, por supuesto, que poner una quimioterapia. Fíjate, estos programas de detección oportuna, detrás del escritorio están diseñados pensando en algo que llamamos nosotros tiempo de doblaje o duplicación celular. Es decir, más o menos en un modelo matemático, lo que estimamos que una célula que se transforma puede dar origen a un tumor de 1 centímetro. Entonces, por ejemplo, el caso específico de mama. Nosotros decimos, si hay un tumor que se está apenas gestando, tenemos 1 año, que es el tiempo que tarda en volverse de 1 centímetro para detectarlo. 1 año. 1 año. ¿Cómo en 1 año no nos vamos a curar? Así es. Claro. Entonces, que lo podemos hacer. Cuando nosotros decimos, a ver, ¿puedes entender la diferencia entre tratar un tumor de 8 milímetros y uno de 20 centímetros? Claro, entonces, detéctalo a tiempo. La diferencia es abismal. Y por eso decimos, esto no ocurrió ayer, esto seguramente estaba ya ahí y vino creciendo. Entonces, estos modelos nos permiten darnos cuenta que si de verdad hacemos efectivos los programas, seguramente vamos a lograr impactar. Y puede ser, la prevención puede ser un éxito. Sin ninguna duda. Claro. Doctor, aquellas personas que todavía salen sin protector solar, lo que puede causarnos el sol. Bueno, mira, hablamos pues de los factores ambientales y en los factores ambientales indudablemente vienen los rayos ultravioleta. Sabemos que nuestra capa de ozono cada vez más destruida. Más pobre. Permite que los rayos penetren con mucha más intensidad. Y esto ha ocasionado un incremento notable, muy notable,
en cáncer de piel. Sí. Y los tumores de piel son diversos, pueden ser desde unos muy benévolos hasta unos muy agresivos. El melanoma es muy de manera agresivo. muy alarmante he visto en los últimos meses pacientes muy jóvenes con melanoma, muy jóvenes. Y es muy agresivo el pacientes melanoma. entre 20 y 30 años. Y entonces uno se pone a reflexionar, ¿qué está ocurriendo? No se pusieron bloqueador. Evidentemente, como sabemos ya del efecto carcinógeno que tienen los rayos ultravioleta y la exposición continua, la única manera de afrontarlo es utilizando bloqueador solar. Y no asolearse. Y no asolearse de manera directa, ¿no? Claro, hay que cuidarnos. Sin ninguna Doctor, duda. vamos a seguir platicando de esto. Vamos a hacer un pequeño pausa comercial que nos está marcando Juanito y ahorita regresamos. Claro que sí. On myself, pick up dust them off, put them back up on the shelf. Yes, my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Seguimos en su programa en Mundo Mujer. Estamos platicando con el doctor Benito Sánchez Lamas. Él es oncólogo. La verdad que ha sido un lujo. Este programa es un programa de lujo. Estamos platicando en este momento, antes de irnos al corte comercial, de los efectos del sol sobre nosotros. ¿Sabe que yo soy de esas personas en que siempre insisto que no podemos salir de nuestra casa sin bloqueador solar? Le digo, porque es el único que tiene esa luz UV que transforma el ADN de las células. Por supuesto, eso está demostradísimo, ¿no? Cómo interactúan los rayos ultravioleta con la célula y logran penetrar el núcleo y hacer transformaciones en los genes. Es un factor clarísimo. Sí. Ahora, hay que recordar que no solo los rayos ultravioleta los obtenemos de la luz solar. Los aparatos, las computadoras emiten rayos ultravioleta, ¿no? Muchas cosas pueden tener rayos ultravioleta. Así es. La luz en las discotecas también tiene rayos ultravioleta. Son luces especiales. Por eso es muy importante lo que mencionabas, ¿no? El bloqueador solar tendría que ser una rutina todos los días, así como te pones tu crema hidratante, habría que ponerse... Desde los niños. Por supuesto. Si se lavan los dientes, que se pongan bloqueador solar. En las farmacias hay miles de productos. Sin duda. Y bueno, los niños también hoy en día, su exposición a los rayos solares no es la misma que hace 20 o 30 años teníamos, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, ayer llevé a mi pequeña a sus clases de tenis, al CODE, y a las 4 de la tarde, con plena exposición solar, y yo digo, ¿cómo aguanta aquí una hora y media, ¿no? Y sin protección. Y sin protección solar normalmente, ¿no? Yo me fijaba que con uno de mis hijos se le ponía la parte de la nuca roja, si no le ponía bloqueador solar en la nuca. Yo tenía un problema con un chiquillo muy blanco, pero esto le pasa a todos, sean blancos o sean morenos. El rayo solar puede transformar esas células, el ADN. Por supuesto, evidentemente la sensibilidad es mayor en gente muy blanca, pero el riesgo es igual, ¿no? Todos tienen cierto riesgo. Cuando somos más viejos, tenemos más riesgo, nuestras células están más viejas. Sí, por supuesto. Mencionábamos que esta es una enfermedad del envejecimiento y tiene que ver justo con mecanismos reguladores de la célula que pierden su capacidad para mejorar, defenderse, ¿no? Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico se baja. Exactamente, nuestro sistema de defensa tiene alteraciones propias del envejecimiento y ojo, el envejecimiento en realidad los fisiólogos dicen que inicia a partir de los 30 años. Ay, sí, es terrible. Sí, no como nosotros creemos, ¿no? Que pensamos que a los 50, ¿verdad? Así es. Cuando nos dan la credencial del INSEE. Claro, pero las células van perdiendo ciertas capacidades y esto explicaría por qué, bueno, nuestros mecanismos reguladores, conforme pasan los años, son menos eficientes, ¿no? ¿Cómo mejorar nuestro sistema inmunológico? Bueno, entonces? De nuevo nos vamos a regresar al estilo de vida. Okay. La manera de mejorar nuestro sistema inmune es teniendo un peso adecuado, una alimentación adecuada. Yo siempre digo más frutas, más verduras, más pescado. Más fibra, El pescado tiene ácidos grasos esenciales, muy bueno, ¿no? sí. Probablemente menos carnes rojas y no estamos satanizando las carnes rojas, pero evidentemente en exceso
confieren cierto riesgo. Sí, Las ensaladas, darle su lugar, ¿no? Exactamente, Ajá. más fruta, más verdura. Ajá. Actividad física. La actividad física tiene un doble fin. Evidentemente mejora tu sistema cardiovascular, pero también el mental, ¿no? O sea, te relajas, es un tiempo de Claro, relajación, de claro. tranquilidad. Y bueno, ya habíamos mencionado que incluso la mente es sumamente importante. O sea, la gente aprensiva, la gente que tiene depresión, la gente muy ansiosa, tiene Sí, un hay gente más sistema nerviosa. inmunológico menos competente. Sí, deprimido. Porque finalmente las células están entretenidas tratando de contrarrestar secreción de ciertas sustancias que ocurren en este tipo de personalidades. Entonces, tenemos que tratar de llevar una vida más sana y además tratar de influir en las cosas que podemos modificar. Habrá algunos factores que no puedes modificar. Por ejemplo, los factores de riesgo familiares, pues es Sí, ni la modo. familia que te tocó, Si no mamá puedes o papá modificarlo, tiene cáncer, ¿no? no podemos evitar eso. Ya, Claro. ya nacimos de ahí. Sin Sí. embargo, estos factores relacionados con el estilo de vida, una vida saludable en general, Claro. sin caer en este estado de psicosis, ¿no? Ajá. Hay gente, ahora está muy de moda, que no, me voy a volver vegano porque esta forma de alimentarme me va a hacer vivir más. Bueno, no hay que caer en los excesos, ¿no? Ajá. Si por convicción lo quieres hacer, está bien, pero sin caer en estas psicosis luego colectivas, Claro. que también nos llevan a pensar en un sinfín de cosas alternativas mágicas, ¿no? Yo siempre les digo, mira, la verdad es que cuando uno conoce a la célula tumoral y la biología de la célula tumoral, te das cuenta que no puede haber una sola sustancia capaz de curar todos los tumores, porque los tumores del cerebro no se parecen a los del pulmón, ni los de pulmón a Hasta los de buscan mama, los ¿no? primarios. Así es, entonces Sí. son totalmente distintos. Ajá. Entonces, tampoco caigamos en esta En guerra juegos. que es más comercial Sí, que otra cosa, sí. ¿no? En donde hay 30 cosas milagrosas y se pone de moda una cosa y después se pone de moda otra y luego otra y nada realmente ha demostrado desde el punto de vista científico que pueda impactar en este tipo de enfermedades. Más sin embargo, los nutriólogos nos hacen mucha referencia a los antioxidantes, los frutos rojos, comer cosas con vitamina C. ¿Sí nos puede ayudar a mejorar? Sí, por supuesto, esto ha sido muy investigado. Ajá. La célula normal tiene un proceso natural de envejecimiento y que tiene que ver con un proceso de oxidación. Claro. Entonces, es lógico pensar que, bueno, si tratamos de controlar, de regular este fenómeno oxidativo con antioxidantes, pues vamos a retardar este proceso de envejecimiento. Ajá. Hay muchas sustancias naturales que son ricas en antioxidantes, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, voy a poner Claro. un ejemplo real y clásico. Cuando analizamos a la población española Ajá. y decimos, oye, es que son muy fumadores, Sí. muy fumadores, Uy, como chimeneas. Comen- Fuman hasta en misa. comen mucha grasa, Ajá. pero es uno de los países que tiene una mayor longevidad en el mundo. Pero pues Y le entran al tinto. Entonces analizan su dieta, comen muchísimo pescado, Sí. que tiene ácidos omega, sí, y además toman mucho vino tinto. Sí. Bueno, cuando hacen este análisis y empiezan a revisar, resulta que el vino tinto Tiene muchos contiene taninos. un antioxidante muy potente que se llama octaconazol. Sí. Parece medicamento para los hongos, pero Sí. no, es un antioxidante. Y este antioxidante es sumamente eficaz. Ajá. Por lo tanto, bueno, de ahí empiezan a hacerse los estudios para ver si también tiene efecto protector el vino sobre el corazón. Y lo tiene. Y lo tiene, ¿no? Sí. Ahora, es con medida. Cuando analizaron esto, dijeron, bueno, 2 copas máximo. Máximo, ¿no? ajá. Lo curioso es que, mira, Sí, no que tienen que andar borrachos en la que vida. es un tema cultural, porque tú ves al europeo tomar vino todos los días, incluso en la comida, pero no los ves borrachos. No, No, llegan borrachos a no, trabajar, ¿no? Es no. un tema cultural. Entonces, Sí. 1 o 2 copitas de vino tinto son extraordinarias como un buen un antioxidante. proceso antioxidante, ¿no? Y esa cultura no la tenemos nosotros. Nosotros destapamos una coca. Claro, nos tomamos, somos uno de los países Ajá. con un altísimo consumo en refrescos, ¿no? Sí. Entonces, esto, de nuevo, nos lleva a pensar que modificar el estilo de vida es muy importante. Claro. La cantidad de azúcares que consumimos es Es impresionante. impresionante. Yo también estoy impresionada. Y el grado de diabéticos, que también es otro problema enorme, otra enfermedad enorme,
en nuestra comunidad también, pues no sé, a lo mejor pudiera ir de la mano. ¿Cuántos niños obesos no tenemos que pueden ser personas con cáncer el día de mañana? Claro, somos el país número 1 ¿Sí? en obesos, sobre todo obesidad infantil. Claro. Y fíjate, el otro día analizando una etiqueta de unas galletas y preguntando y metiéndote a investigar, te das cuenta que todo está adicionado, casi todo tiene vainilla. Y cuando te preguntas, bueno, ¿por qué la base siempre es vainilla? Tiene que ver justo con acostumbrar tu paladar desde niño a ciertos sabores con ese dulzor. Entonces, al final, evidentemente esta es una manipulación. Sí, es una manipulación. Que tiene que ver con ventas, ¿no? Claro. Entonces, debemos de aprender a consumir cosas mucho más naturales. Sí, les gustan las galletas de vainilla y no les gustan las calabacitas cocidas. Exactamente. Ese es el problema, que todo nuestro paladar nos lo van modificando para que nuestro gusto siempre se incline por las cosas dulces, ¿no? Claro. Y entonces hay un gran consumo de azúcares a través de galletas, cereales, bebidas azucaradas y un sinfín de cosas más, ¿no? Toda la comida que trae dulce se acaba en la casa. Yo me fijo en eso y yo soy ama de casa. Y toda la comida salada, como de ensalada, bueno, me cuesta un trabajo, no hay cómo disfrazárselas para que se las coman. Eso es algo natural que nos está pasando al ser humano. Ese gusto por el dulce se da desde que están chicos, hasta la leche materna es dulce. Sin ninguna duda, pero te digo, tiene que ver con estas manipulaciones en los sabores desde pequeñitos, ¿no? Sí. O sea, si tú ves, las papillas ya están adicionadas con ciertos edulcorantes que hacen que el niño empiece a tener un gusto, rechacen, un gusto especial por los azúcares, ¿no? Y bueno, tú revisa una etiqueta de un jugo que uno dice, ay, dale un jugo al niño, y resulta que es azúcar, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que ir modificando nuestra dieta y que el niño aprenda a comer de todo. Ahorita los niños de 10 a 14 años no quieren verduras. No, o sea, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? A las mamás que coman verduras. Así es, entonces. Voltean y dicen, ay, ¿por qué eso? Eso, ni siquiera le ponen otro nombre más agradable. Eso. Sí. Así me pasa. Tenemos que ir pues modificando todas esas conductas en la dieta para intentar pues tener una dieta saludable, ¿no? Yo siempre les digo, es más importante la calidad que la cantidad. Tiene toda la razón. Doctor, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Bueno, se me ha hecho como agua el programa. Gracias. Seguimos en este programa. Vamos a una pausa comercial. Tenemos varias preguntas del público. Ahorita regresamos para darles contestación. Frontal y que lo mejor sería la prevención. Claro. Pero bueno, si la prevención se nos escapa, lo importante es hacer un diagnóstico temprano. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a saber si tenemos una enfermedad de esta naturaleza? Pues dependerá del órgano afectado. Claro. Pero yo creo que la recomendación más importante que podemos hacer es, si hay algo físicamente distinto y anormal, hay que acudir con un profesional, y siempre hay que ponerse en manos de un profesional. Es decir, si yo noto cualquier bulto diferente, ¿no? En la mama, en el abdomen, en una pierna, siempre tengo que acudir con un profesional. Cuando hay un dolor que no se quita, o sea, porque, por ejemplo, decimos nosotros, oye, un dolor en la columna lumbar, en la espalda baja, que es gradual, que se va intensificando, pues no es normal. O sea, tenemos que ver qué está ocurriendo. Entonces, o sea, yo creo que lo más importante es que sepamos identificar que algo que yo no tenía, que aparece, que se está incrementando, que no desaparece después de una semana, tengo que acudir siempre con un profesional. Él se encargará de investigar cuál es el origen de estas molestias, ¿no? Pérdida de peso, por ejemplo, sin causa aparente. Si yo empiezo a perder peso... No es normal. No es normal. Lo normal es tener más peso cada día, o sea, porque somos dragones. Yo empiezo a perder peso y no estoy de dieta, no hay ningún evento que pudiera explicarlo, tengo que acudir con un profesional. No es normal. Si yo, por ejemplo, noto sangre en la orina, sangre en el excremento, esto no es normal, de ninguna manera, ¿no? O sea, nunca. No puede ser que lleguen... Si me caí, no voy a orinar sangre. No. O sea, si me caí, no voy a hacer popó sangre. No, por supuesto que no. O sea, siempre hay que ir al médico. Hay sangre en la orina o en el excremento, hay que acudir con un profesional. Si empiezo a ver en la piel cambios de coloración, una lesión que no tenía y que empieza a crecer, ¿no? Moretones sin causa aparente. Estos moretes. son evidentemente signos
inequívocos de que hay que acudir con un Yo conozco con un una persona que profesional. empezó, antes del cáncer, empezó con alergias en Sí, la bueno, piel. Claro, o sea, puede ser una manifestación, ¿no? Ajá. La piel, recordemos que a veces interpreta lo que está ocurriendo Claro. en el organismo. Ajá. Entonces, si esta, por ejemplo, reacción alérgica no mejora con un No, y empezó a ir a buscar ayuda con alergólogos porque traía un problema en la piel. Claro, a veces es solo la manifestación de algo más. Entonces, hay que acudir siempre con los profesionales, a hacernos responsables nosotros, ¿no? Claro, no decir, "Ay, ay, a ver qué luego qué de nuestro pasa". organismo. No puede ser, digo, que lleguen en etapas avanzadísimas y que digan, es que empecé a sangrar de la orina, pero como se me quitó, Ya. pues ya, dije ya me curé, ¿no? Y no. Hay que checarnos. Así es. Dice a una persona de WhatsApp, ¿qué tan cierto es que los cables de alta tensión de luz dan cáncer? Bueno, no son los cables de alta tensión. Ajá. O sea, sí se ha intentado demostrar que donde existen cables de alta ¿Puede haber tensión, radiación? existe radiación. Y Ujú. bueno, ya sabemos que la radiación puede ser un factor de riesgo para Claro. desarrollar ciertas enfermedades, Ajá. ¿no? No tenemos estudios que lo puedan demostrar, pero es una hipótesis que podría estar Que hay que en la cuidarla. mesa de discusión, sin duda. Ok, dice alguien de Estados Unidos, nos mandamos muchos saludos a las personas que nos oyen en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene el oler mucho gasolina? Como Bueno. los jardineros que cortan el pasto. O sea, la gasolina es un hidrocarburo, ya dijimos que esta gente que tiene exposiciones crónicas, creo que no la volatilidad que tiene particularmente la gasolina no es tan importante como otro tipo de solventes. Ah. Sin embargo, nosotros recomendamos, o sea, que Ajá. si tu exposición laboral es continua, es frecuente, es por mucho tiempo, utilizar una mascarilla especial, ¿no? Que es una especie de cubreboca. Claro. Hay unas ya de manera industrial que tienen un buen filtro y te pueden ayudar Claro. a disminuir ese riesgo, ¿no? Aquellas personas que absorben también carbono, como están en los comales, que también hay mucho carbón, también les conviene, Sí, ¿no? por Utilizar supuesto. La cubrebocas. gente que se dedica a la limpieza, que Ajá. utiliza cloro y solventes, Claro. utilizar Su uno de estos cubreboca. cubreboca Sí. que son para actividades justo industriales. Claro. Y bueno, eso es un Y sí, hay un buen buenos factor cubrebocas protector. industriales con las cuales cuidarnos. En WhatsApp dicen, ¿la teoría de un pH ácido es válido desde su enfoque profesional? Bueno, la teoría es totalmente contraria. Lo que dicen que es protector es un pH alcalino. Ajá. Pero vamos a ver. Estas teoría. estas teorías no son científicas. Ajá. In vitro se veía que las células Ajá. se reproducían más lento digamos que en un ambiente de pH alcalino. Ajá. Y de ahí surgió toda esta idea de que alcalinizar el pH con Ajá. bicarbonato y todo. Pero lo que ocurre in vitro, es decir, en un experimento, en una No es lo caja, mismo. no es lo mismo que ocurre en Nuestro cuerpo. en vivo en nuestro cuerpo. Entonces, la verdad es que tampoco se ha podido demostrar que esto tenga un impacto, ¿no? No se ha demostrado que No esto sabemos, sea científicamente mejor. no se ha Ok. demostrado. Dice otra persona de Estados Unidos en Nebraska, trabaja haciendo limpieza, utiliza muchos químicos como cloro, limpiador, que puede haber algo que le pueda dar cáncer. Bueno, como dijimos, todos los solventes utilizados de manera crónica podrían desarrollar cierta sensibilidad y daño en el pulmón, por lo tanto, la misma recomendación, utilizar un cubreboca de estos industriales que son muy baratos y que son bastante eficaces, ¿no? En el mundo, doctor, las campañas para poder hacer preventivo el análisis o encontrarnos algo malo que normalmente da sector salud, utilizan reactivos buenos, porque mucha gente nos ha preguntado mucho, oigan, es que ese sector salud, ¿sí valen? ¿Sí están buenos los productos? No, evidentemente todo esto está certificado, ¿no? Y intentamos estandarizar Claro. las pruebas. Ajá. Evidentemente también reconocemos las limitaciones. Por ejemplo, con la mamografía, no todos los mastógrafos tienen la tecnología que necesitamos, no hay radiólogos expertos suficientes, pero bueno, se está trabajando como para que estas campañas cada vez Ajá. sean mucho más precisas, ¿no? Ok. Pero bueno, recuerdo de nuevo que lo más importante es que nosotros nos hagamos responsables, que acudamos siempre con un profesional. Se está avanzando muchísimo en la ciencia, seguramente en los próximos años seremos capaces de hacer pruebas en sangre que identifiquen
Si ya viene alteraciones algún antígeno. genéticas que Sí. puedan tener o conferir cierto riesgo, pero Ajá. mientras no lo tengamos digamos que en la vida diaria, nosotros tenemos que hacernos responsables. Todavía en un examen de sangre no se puede determinar ningún cáncer. No, hay determinaciones Ajá. de genes de predisposición al Nada cáncer, más. pero nada más. O sea, no podemos asegurar, excepcionalmente podemos hablar de la mutación en 2 genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, Ajá. como lo que le ocurrió a Angelina Jolie. Ajá. Y ahí sí, bueno, si tienes esta mutación, tienes una probabilidad de 80% de desarrollar cáncer de mama, ¿no? Por eso se amputó los senos. Por eso se Ajá. quitó los senos, se quitó los Ajá, ovarios, porque sí. hay 50% de probabilidad de desarrollar cáncer de ovario. Esto ocurre en 5% de todas las mujeres con cáncer de mama, entonces no es la generalidad, ¿no? Ocurre mucho entre judíos, Porque si hay enfermedades sí, étnicas, que claro. también tienen que ver con Sí. ciertas etnias. Sí. Y bueno, cuando hay esta mutación, hay una historia clarísima que tuvo cáncer de mama la abuela, la mamá, 3 primas hermanas. Ahí es O donde sus habría hermanas. que identificarlo, claro. Sí. ¿no? Entonces ya traen esa predisposición Ya en existe su esta herencia. predisposición, y ya con datos clínicos que sugieran, hay que hacer la búsqueda de esta mutación en estos genes. Ok. Doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, por favor deme los datos de usted. ¿Dónde lo pueden encontrar? Nosotros estamos en Ajá. el núcleo de especialidades oncológicas en Ajá. el 3563-3002 y Ajá. 3563-3003. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Boulevard Homero, 443, entre Mayas y Toltecas, en la colonia Monraz. Muy cerquita de un hospital muy famoso que tenemos por ahí en el Carmen. Sí, muy cerca estamos para ahí. para que la gente lo pueda ubicar y que sepa dónde localizarlo. Porque se me hace que a ustedes cuando le llegan los pacientes porque ya tienen cáncer. Desafortunadamente sí, Ajá. aunque siempre insistimos, el oncólogo está no solo para tratar, el También para oncólogo prevenir. está para prevenir, ¿no? Ajá. Está para orientar, Claro. está para buscar mejores formas para evitar la enfermedad. Si yo sé que en mi familia hay cáncer, lo más cerco, lo que mejor puedo hacer es prevenir yendo al oncólogo, Por ¿no? supuesto. Antes de que me dé. Si hay una historia familiar Ajá. ahí de cáncer, es muy importante siempre acudir con un experto Ajá. que incluso te podría enviar a una evaluación genética con un genetista para ver si hay alguna predisposición o algún riesgo especial, ¿no? ¿La herencia genética se manifiesta más de abuelos o de padres o de hermanos? Mira, nada más Ajá. para terminar, quiero Ajá. dejar claro que cuando hablamos del cáncer como una enfermedad genética no nos Sí. referimos a que es hereditaria, son 2 cosas Ajá. diferentes. La hereditaria es aquella que se transmite, Sí. por supuesto, de padre a hijo. Es mucho más común que exista de padre a hijo, pero puede haber enfermedades en donde se salta una generación, Sí. ¿no? Es decir, tenemos al abuelo Ajá. y luego al nieto. Pero es mucho más común De padre a hijo. cuando tenemos una relación directa. Si mi ¿no? mamá tuvo cáncer de mama, vamos a hacernos un chequeo preventivo. Por supuesto. Con mayor incidencia, o sea, con mayor frecuencia. Yo siempre les digo, mira, el riesgo se incrementa, pero no significa que vas a tener la enfermedad. Claro. Entonces, si ya sabemos que tienes un riesgo un poco mayor que la población general, pues hay Ajá. que acudir con un profesional. Son palabras mayores, obviamente, pero que no nos dé miedo el hablar de cáncer, que es algo que lo podemos padecer. Por supuesto, y vamos a terminar con la primera Ajá. frase que mencionamos. Cáncer no es igual a muerte. Claro. O sea, el cáncer hoy en día se cura más del 50% de Sí, esta enfermedad. claro. Y esto tiene que ver con que diagnosticamos de manera más tiempo. oportuna, ¿no? Y Sí. claro, hay mejores drogas. Y si esto sigue avanzando y seguimos diagnosticando de manera más oportuna, seguramente curaremos mucho más pacientes. Doctor, ha sido un lujo tenerlo en este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, el doctor Benito Sánchez Lamas. La verdad es de que hemos gozado todo esto que nos ha venido a compartir, lo cual, bueno, nos ha llenado de muchísimos conocimientos. Muchas dudas salieron del tintero, gracias, sí. Hay mucho que hablar, lo voy a comprometer para que otro día también nos acompañe. Hay tanto que platicar del cáncer. Con mucho gusto. Gracias a todos ustedes también. Vuélvame a repetir, demos un minuto, vuélvame a repetir sus datos, por favor. Nosotros estamos en Núcleo de Especialidades Oncológicas, en la calle Homero, 443, y los teléfonos son 3563-3002 y 3563-3003. Doctor, gracias. Mil gracias Un placer. al doctor, mil gracias a todos ustedes. Nos oímos la próxima semana y mientras tanto, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. I'm a rebel just for kicks now.